minutos, no hay 4, y sin más dilación, pues empezamos, ¿no? Voy a presentar, en principio, bueno, en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darles la bienvenida y las gracias por la participación en este evento que se va a celebrar bajo el título La privacidad en el mundo online y el comercio electrónico y sus implicaciones legales. Este evento online se ha organizado en el marco Se Llama Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto Se Llama Empresas se adaptó al sistema de celebración de eventos online, teniendo muy buena acogida entre las empresas por cuanto esta modalidad nos ha permitido dar rápidas respuestas sobre situaciones y aspectos de máxima actualidad para la actividad empresarial. Prueba de ello es este webinar sobre la privacidad en el mundo online y el comercio electrónico, el cual, por su temática y el interés que despierta para las empresas, ha tenido una gran aceptación en cuanto al número de inscripciones recibidas. Desde el inicio de la actual pandemia nos pusimos también como objetivo principal poner a disposición de las empresas un servicio de consulta e información sobre la actual crisis sanitaria, ofreciendo asesoramiento sobre las distintas temáticas fruto de la situación excepcional del COVID. Continuando con la actividad que hoy nos ocupa, hemos organizado este seminario contando con ello con la participación de Elena Pico, responsable de la Delegación de Andalucía de la Empresa de Seguridad y Privacidad de Datos y delegada de Protección de Datos. Y con Rocío Ortiz Payán, consultora técnica de seguridad y privacidad de datos en Ford LOPD, técnico en e-commerce y propiedad intelectual, las cuales nos consta tienen más que demostrar solvencia técnica y profesional en el campo en el que nos atañe hoy, y a las cuales agradecemos la participación en este webinar. Las preguntas las podrán hacer a través de un icono con una interrogación que tienen a la izquierda en su pantalla y lo que sí les ruego que al término de la webinar se les mandará un pequeño cuestionario que se les ha enviado y les rogaremos que lo rellenen. Pues sin más y dándole las gracias por la asistencia, le paso la voz a las ponentes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, David, por esta presentación y por darnos la oportunidad a toda la Confederación de presentar esta webinar en el día de hoy. Vamos a compartir pantalla en la que tendremos la presentación de lo que vamos a ver hoy. Espero que sea de vuestro interés. Al final, como ha comentado David, tendremos la oportunidad de resolver todas aquellas dudas que puedan ir suscitando y que las podéis ir dejando en el apartado de preguntas. Bueno, la webinar de hoy, como ha comentado también David, se llama La privacidad en el mundo online y el comercio electrónico, esas implicaciones legales. El objetivo que tenemos hoy es ver, dentro de lo que ha cambiado el mundo, al final cada vez el comercio electrónico está más en el día, también por la pandemia se ha dado un boom, y hoy vamos a ver aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta, tanto a nivel de protección de datos como las normativas que también aplican en el mundo online y en este comercio. Como bien ha dicho, mi nombre es Elena Pico, que soy la responsable de la Delegación de Andalucía de la empresa Forlop, y mi compañero Rocío Ortiz, que es la especialista para la parte del e-commerce y propiedad intelectual. La primera parte, hemos dividido esta presentación en distintos bloques. El primer bloque es en relación a la protección de datos. Dentro de lo que es la protección de datos, vamos a ver aquellas cosas principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cuáles son las obligaciones que tenemos en relación con protección de datos. Importante esta fecha, 25 de mayo de 2018, porque fue el momento en el que entró en aplicación directa lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que todo el mundo conoceréis, bien por las siglas en inglés GDPR o por las siglas en español RGPD. Y al final es importante esta fecha y además todos lo recordaréis porque recibimos todos en nuestros correos electrónicos en las bandejas de entrada un montón de información en la que nos decían que habían actualizado su política de privacidad, en la que nos solicitaban nuevos consentimientos para tratar nuestra información y hoy veremos el porqué. Además, una normativa que se conoce porque todos los días los medios de comunicación
salen empresas que han podido ser sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos por infracciones de esta normativa. Entonces vamos a ver aquellas cosas principales que nos afectan a nosotros en ese comercio electrónico y en nuestros negocios del día a día, sin perjuicio de que para más informaciones podáis tener al final nuestro contacto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una normativa es ¿por qué protección de datos? No, ¿qué es lo que se protege? Esta normativa al final protege un derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos, ¿vale? Este derecho, como bien se dice, es un derecho que afecta a las personas físicas. Las personas jurídicas no estarían protegidas, ¿vale? Y al final lo que protege es esa intimidad y su privacidad. Al final, con los medios cada vez más online, redes sociales, páginas web, lo que es nuestra privacidad cada vez está más reducida. ¿Por qué? Porque las exponemos más. Eso hace que esta normativa lo que persiga es que nosotros tengamos el absoluto control de nuestros datos, que sepamos en todo momento qué entidades o qué personas jurídicas están tratando nuestra información, con qué finalidades, a través de qué medios, cuáles son nuestros derechos, etcétera. Entonces, eso es lo principal. Lo que protege esta normativa en todo momento es que nosotros tengamos ese control de información. Cuando hablamos de la norma, hay que ponemos qué ley aplica en España, como hemos hablado. Pasamos de una ley orgánica de protección de datos, que a lo mejor a vosotros suena, que es la ley de 15/1999, y actualmente el panorama que tenemos desde 2018 es que nos aplica un reglamento europeo, que eso es positivo porque por fin se ha unificado lo que es la normativa europea y con independencia del país dentro del espacio económico europeo tenemos esa normativa común para todos los países y una legislación en España que entró también en diciembre de 2018 que, como veis, ya no es solo LOPD, sino que también se le añade una coletilla que es garantía de los derechos digitales, que al final hablaremos un poquito de esos derechos nuevos que se reconocen. ¿A quién afecta? Como hemos dicho, los sujetos obligados a cumplir con esta norma son tanto autónomos, empresas públicas y empresas privadas, todos aquellos que vayan a tratar nuestra información con ese fin comercial. ¿Y qué es lo que se protege? A las personas físicas, lo que es la razón social de una empresa, lo que es su domicilio, su teléfono de contacto, su email de contacto en el que no se identifique a nadie, ni directa ni indirectamente, no le afecta. Lo que se protege aquí son a esas personas físicas. En la siguiente diapositiva tenemos una definición de lo que se trata datos de carácter personal, que como hemos adelantado son de personas físicas identificadas directamente o que sean identificables. Aquí podemos poner un breve ejemplo. Identificar a alguien directamente es porque tenemos su nombre y su apellido, su nombre y su foto, tenemos a lo mejor su nombre y un teléfono, y identificada indirectamente es cuando yo, a partir de una imagen, a partir de la voz, puedo llegar con otros métodos a identificar a esa persona. Por tanto, ambos hay que protegerlos. Un ejemplo que no aplicaría es, por ejemplo, si yo tengo un listado en el que solo aparecen nombres y no sé ni de qué empresa, ni de qué colectivo, no sé nada más que esos nombres, al final yo no tengo esos recursos o esos medios proporcionales para poder identificar a todas las personas que aparecen en el mismo. Entonces, ahí no sería técnicamente posible poder identificarlos, ¿vale? Entonces, por eso siempre tenemos que hacer ese juego y esa consultoría previa de saber si estamos ante un colectivo que hay que proteger o estamos ante un colectivo que no le aplicaría en ese caso la ley de protección de datos. Y también tener en cuenta aquí que, dependiendo de qué tipo de información sea, no es lo mismo tratar un nombre y apellido que a lo mejor tratar datos más sensibles, como puede ser la salud de un particular con los historiales clínicos, como puede ser datos biométricos, que ahora están muy puestos de moda, como la huella dactilar para el acceso, los reconocimientos faciales, la biometría, todo lo que es relacionado con esas nuevas tecnologías. También aquello sobre valores y opiniones políticas, ahora que estamos en elecciones en Madrid, todos los partidos políticos tienen que tener una sensibilización mayor y una sensibilidad en tratar esa información por ser de carácter sensible, y también ideológico, étnico-racial, todo aquello que va a involucrar que sepamos un dato más privado de esa persona. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de protección de datos hay una serie de obligaciones. La primera que yo traigo aquí es una de las más importantes, que es el deber de información, esas políticas de privacidad, que al final en todo comercio online va a afectar. ¿Por qué? Porque deben de estar incluidas en nuestras páginas web o aplicaciones móviles. Es muy importante que sepáis
que con independencia de cuál sea la base que nos legitima tratar los datos, ya sea consentimiento, ya sea un contrato, ya sea esa compra online que han realizado, siempre nos tienen que informar, porque es la única manera que nosotros podamos tener lo que hemos hablado al principio, que es ese control de la información. En relación con la privacidad, lo que establece el reglamento son unos principios básicos que siempre se tienen que dar y una información mínima que siempre debe de haber. Los artículos 13 y 14 son los que resumen cuáles son todos esos apartados que hay que darle al interesado. En España, siendo conscientes que cada vez son más largas las políticas, cada vez son más largas esas informaciones que se le dan a los particulares, por ende de que se entienda mejor y por ende a esa transparencia que nos exige el reglamento. ¿Por qué? Porque de nada sirve políticas extensas, escritas con un lenguaje muy técnico. ¿Por qué? Porque no lo vamos a saber, no vamos a tener ese control que se persigue. En España nos permite una fórmula que la agencia también la defendía mucho, que es esa fórmula de información por capa. ¿En qué consiste una fórmula de información por capa? Se cumple la misma obligación que establece el reglamento, pero esa información la voy a dar por etapas. En una primera etapa voy a dar esas 3 apartaditos que ponemos ahí. ¿Cuál es la identidad del responsable del tratamiento? Que sería de esa persona jurídica que está tratando la información, su representante legal. La finalidad del tratamiento, si es para la venta, es para el comercio, es para enviarte información, cuál es esa finalidad concreta o las distintas finalidades. Posibilidad de ejercitar nuestros derechos, esto es fundamental. Siempre tenemos que dar un canal donde ejercer nuestros derechos y si tú vas a recoger los datos por medios electrónicos, siempre tienes que dar la opción de un medio electrónico para poder ejercitar esos derechos y una dirección electrónica adicional u otro medio para que el interesado pueda solicitar mayor información, pueda completar esta capa básica. Normalmente en una página web lo que haremos es, en el formulario de recogida de datos pondremos esa capa básica de información y pondremos un hipervínculo para que el interesado, si lo desea, pueda acceder al resto de información completa. Y así cubrimos esa primera obligación de deber de información como principio fundamental. Otra de las obligaciones poníamos aquí que dentro de la página web, además de esa política de privacidad, todo el mundo nos hemos dado cuenta de cómo ha cambiado el deber de información gracias a lo que se conoce la política de cookies, ¿vale? Al final, las cookies han cambiado mucho. Anteriormente siempre se ponía, si sigues navegando, entendemos que aceptan las cookies. Esa fórmula ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque así el interesado no sabe ni qué cookie está tratando esa página web, de qué tipo son, qué finalidad tiene. Ahora nos exige una mayor información. Por ese motivo, también cada vez que ahora entramos en Google, entramos en cualquier plataforma online que esté bien adecuada, siempre va a existir un banner en el que ya no sirve si sigues navegando. Ya lo que tenemos que decir nosotros es aceptar todo, acepto en parte y configuro preferencias o la rechazo aquellas que no sean puramente técnicas para el funcionamiento de esa página web. Por eso ponemos aquí que eso es lo que ha hecho la normativa de protección de datos, un motivo de que ahora los banners sean más grandes, nos informen más y nos den esa opción de preferencia dentro de esas cookies que no son necesarias o que no son técnicas. Por eso lo ponemos aquí para que un poco entendáis cómo ha dado la marcha todo lo que es la normativa de protección de datos en esta materia. También importante, ¿vale? Aquí os lo ponía, vais a ver distintos banners, distintas opciones que da la agencia, pero siempre te tienen que dar una opción a aceptar. Ya ese consentimiento tácito, como veremos, no es válido. No es válido que nos digan si sigues navegando o si no dices que no. Ahora hay que decir que sí o hay que configurar esas preferencias. Otra de las obligaciones importantes, la que me gustaría hoy que nos paráramos en el consentimiento, ¿vale? Como hemos dicho, para poder tratar los datos yo necesito una base que me legitime. En ocasiones será un contrato, en otras ocasiones puede ser una obligación legal, en otras ocasiones puede ser incluso el interés legítimo que pueda tener una organización si es proporcional y siempre que lo justifique, pero cuando las finalidades no puedan basarse en ninguna de las anteriores, nos tenemos que ir al consentimiento. Y el consentimiento es una de las cosas que más nos ha cambiado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que hablábamos, partíamos de una fórmula de consentimiento tácito. ¿Qué es lo que nos decían? Que salvo que nos opusiéramos o salvo que dijéramos que no, las organizaciones podían tratar nuestros datos para otras finalidades, como por ejemplo
enviarnos newsletters, ofertas, descuentos, informaciones de cualquier otro tipo no relacionadas con el contrato principal que hemos firmado con ellos. ¿Qué pasa? Eso desde el 25 de mayo ya no es válido. ¿Por qué? Porque ahora requiere una aceptación expresa. ¿Qué quiere decir eso? Ya no me sirve, si dices que no, no. Ahora tengo que decir que sí para que las organizaciones, las personas jurídicas puedan tratar nuestra información. Por eso cada vez más consentimiento, por eso tanto email que recibimos el 25 de mayo solicitándonos ese consentimiento expreso, porque es la única fórmula de que nos pudieran enviar ese tipo de comunicado no deseado. También que sepáis aquí que existe una ley en la lista Robinson, ¿vale? Que ahí nos podemos dar de alta todos los usuarios para que se entiendan las empresas que no consentimos esas comunicaciones por si acaso nos hemos dado anteriormente de alta en alguna página web o en algún boletín de suscripción de noticias. Pero es importante eso. Los clientes siempre tienen que dar ese OK y en cada comunicación se tiene que dar esa opción de baja. Aquí también os queríamos traer en relación en la siguiente diapositiva algo que sí que es característico, subimos un poquito por favor, en el consentimiento. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo que protege la normativa de protección de datos es a la persona jurídica, a la persona física, perdón. ¿Qué pasa? Que aquí no solo nos aplica la ley de protección de datos, aquí nos va a aplicar también la ley de comercio electrónico, que la ponemos ahí en ese artículo 21. ¿Por qué? Porque esa legislación va a proteger tanto a persona física como jurídica anti el spam, que es el spam, ese correo no deseado. Por eso, en las esferas de marketing, los departamentos de marketing de las organizaciones están cada vez más afectados por esta normativa. ¿Por qué? Porque para cualquier tipo de actividad comercial tienen que estar ya no solo lo que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la legislación que lo amplía en el tema español, sino también ante esta normativa. ¿Qué es lo que hace? Lo prohíbe de manera absoluta, salvo consentimiento expreso, como hemos dicho, pero aquí introduce una excepción. Esa excepción lo que nos establece es que si yo tengo un cliente con el que ya existe una relación comercial, se trata de una comunicación que al final es muy similar o análoga a la anterior, sí que le puedo enviar esa comunicación, newsletter, descuento, lo que sea, siempre y cuando le dé una opción de baja o de oponerse a ese tipo de comunicaciones. Aquí, como veis, es algo muy específico, se tienen que dar a la vez simultáneamente esos 3 requerimientos, por eso normalmente nosotros recomendamos que previo al envío de cualquier comunicación, para no ser sancionado, consultéis siempre a un experto de si podéis o no realizarlo en función de las características del comunicado en concreto. Otra de las obligaciones que también os queremos traer aquí es algo que veis al día a día en todos los medios de comunicación, que son las brechas de seguridad. ¿Qué ha pasado? Anteriormente, si teníamos un incidente, al final por brecha de seguridad tenemos que entender cualquier incidente que permite una filtración de datos, un acceso no autorizado, una revelación de datos no autorizada consentida por su interesado, toda brecha de seguridad como puede ser la pérdida de un móvil, la pérdida de un ordenador, que nos acceden con un correo malicioso, un phishing, a nuestro correo electrónico y nos interceptan un tipo de comunicación. Todo eso son brechas de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con la normativa anterior? Antes lo que hacíamos es, he perdido un portátil, yo llamaba a mi responsable de protección de datos y le decía, he perdido el portátil, se ponía una correspondiente denuncia ante la policía y nos quedábamos ahí, ¿no? Al final poníamos medidas, pero no había un procedimiento como tal. Actualmente lo que se establece es la obligación de notificar todas esas brechas de seguridad. Además, como veis ahí, os ponemos la transparencia, la notificación a lo que es la autoridad de control, en nuestro caso a la Agencia Española de Protección de Datos, es un plazo muy breve, de 72 horas, en el que nosotros, tras la notificación del trabajador, de la empresa, la que sea, tenemos que estudiar. Lo primero, si se trata de una brecha de seguridad. ¿Por qué? Porque se ha podido ver implicada tanto la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad de esa información, determinar si hay que notificarla a la agencia porque se trata de una brecha o a los interesados cuando hay un grave riesgo para sus intereses o derechos y actuar, ¿vale? Entonces ese plazo es muy breve, por eso siempre lo que decimos en nuestras concienciaciones, nuestras sensibilizaciones a las organizaciones es que establezcamos un claro procedimiento en el que todos los trabajadores, todos los miembros de esa organización sepan a quién tienen que notificar cualquier extravío de información.
para que nosotros rápidamente podamos actuar y, en su caso, notificarlo a las personas involucradas o las personas que estemos obligadas. ¿Por qué? Porque la sanción me puede llegar tanto por la brecha ocurrida como por no haberla notificado previamente. Por eso es algo serio que sale en los medios de comunicación, que ahora además se hacen públicas esas brechas o esos accesos no consentidos, y hay que tenerlo muy mirado. ¿Por qué? Porque afecta tanto económicamente como reputacionalmente a lo que son las organizaciones. Si bajamos un poquito, la siguiente que os quería traer también aquí de forma muy breve es otra de las obligaciones que siempre nos llegan a la consultoría, que es cuando tenemos que realizar un análisis de riesgo, una evaluación de impacto. La normativa de protección de datos trae esta nueva obligación y lo que nos pide que es que desde el diseño de cualquier aplicación, cualquier tratamiento, cualquier página web, se tenga en cuenta la privacidad. ¿Con esto qué quiere decir? Que aquellos tratamientos de datos que vayan a afectar a las libertades, los derechos de las personas físicas, que pueda correr un riesgo, tenemos que analizarlo desde el inicio para saber qué medidas tenemos que establecer para que todo se quede bien protegido, para prevenir. Es verdad que el riesgo cero no existe, pero para prevenir que no se produzca ningún acceso indebido, ninguna incidencia en esa información. Por lo tanto, la agencia ahí, si tenemos cualquier problema, nos va a pedir ese análisis de riesgo. En él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar aquellos tratamientos que puedan ser más sensibles dentro de la organización, vamos a ver qué medidas actualmente tienen establecidas, qué medidas vamos a establecer. ¿Por qué? Porque el riesgo a lo mejor con la medida establecida no es suficiente para prevenirlo o impedir que se produzca ese riesgo, y hay que hacer un plan de acción continuo. Por eso, algo que veremos hoy aquí es que la protección de datos ya no nos sirve o ya no se cumple con la típica carpeta que tiene un montón de formularios genéricos o con la típica plataforma que yo subo ahí documentación, pero nadie revisa. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que es protección de datos son evidencias de cumplimiento. ¿Para qué? Por si la agencia me pide a mí cualquier responsabilidad, me lo pide un proveedor, me están evaluando, me están homologando, siempre tengo que dejar evidencias de que yo todos los tratamientos de datos que hago en el día a día los hago conforme a la normativa. Por eso cada vez más importante tener a alguien de la mano que nos vaya dirigiendo, que nos vaya encaminando para saber todas aquellas evidencias, todos los protocolos que tenemos que cumplir con cada operación de tratamiento. También, si bajamos un poquito, ponemos ahí algunas otras obligaciones para hablarlas así por encima. Tenemos la primera, la designación de un delegado de protección de datos, que seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado, que ya en las políticas lo veis, que os pone la dirección del DPD, aquí en España el DPO en inglés y sus siglas. ¿Por qué? Porque hay determinadas organizaciones que por la tipología de datos que tratan, por las operaciones de tratamiento, están obligadas a tener este delegado. Un ejemplo de ello es que todas las administraciones públicas tienen que tenerlo designado, pero también, por ejemplo, entre otras, os ponemos ahí el artículo 34 de la ley española que lo concreta más esos colectivos. Tenemos a todos los colegios y universidades, tenemos a todas las clínicas y hospitales, tenemos a todos aquellos que realizan una prospección comercial o que hacen un análisis del comportamiento de los usuarios, marketing, todos aquellos requieren también de este delegado de protección de datos. Tenemos también los colectivos, como puedan ser federaciones, como pueda ser club deportivo, aquellos que tratan datos de menores. Es decir, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque existe un registro que es público dentro de la página web de la agencia, de la sede electrónica, en el que yo puedo meter el nombre de la entidad o puedo meter su NIF, y ahí me sale si tiene designado o no a su delegado de protección de datos y que cumpla con el plazo de 2018, que es cuando se establece esta obligación. Por lo que es importante que aquellos organismos que lo requieren lo tengan designado lo antes posible, porque también por ahí pueden ser sancionados por no haberlo designado correctamente. También registro de actividades de tratamiento. Ya no existe inscripción de ficheros en la agencia. Anteriormente ustedes decían, vale, tengo trabajadores, tengo clientes, videovigilancia 3, y se escribía una serie de ficheros. Ya eso no existe, sino que esa obligación se ha trasladado a un registro que se lleva de forma interna, que hay que mantenerlo actualizado diariamente si han cambiado esas operaciones de tratamiento, y ese registro también nos lo puede solicitar la autoridad de control. Lo que son las organizaciones públicas tienen que tenerlo además publicado, ya sea en su página web, su portal de transparencia, donde quieran, pero tienen que darle también esa publicidad.
Importante también en relación a las brechas de seguridad, el artículo 32 es vital del reglamento. ¿Por qué? Porque establece que las organizaciones, para evitar que los datos se pongan en riesgo, tienen que adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten oportunas y pertinentes. Es decir, anteriormente existía un catálogo que en función del dato que yo trataba me decían qué medidas tenía que establecer. Ahora no, ahora el panorama es totalmente distinto, como hemos hablado. Ahora las organizaciones, dentro de sus medios económicos y visto también de manera proporcional, tienen que establecer todas aquellas medidas de seguridad que estimen oportunas o pertinentes en función de ese análisis de riesgo que hemos realizado al principio. Entonces, aquí realmente nunca sabremos ante la agencia si es suficiente o no. Por eso también nosotros siempre aconsejamos que tengáis expertos de vuestra mano. ¿Por qué? Porque el tener 3 cláusulas no va a ser suficiente si he tenido una brecha de seguridad. Al final yo tendré que evidenciar que tengo protocolos, que tengo procedimientos internos, estructuras bien implantadas, la gente formada para evitar el error humano. Tengo que evidenciar muchas cosas y además esas medidas no vienen catalogadas en ningún sitio ni son exhaustivas, sino que cada organización las va a establecer en función de las recomendaciones o en función de esa asesoría y auditoría previa que le realice un experto. Y también lo que hablábamos, el título de nuestra ley orgánica se ha ampliado por garantía y derechos digitales. ¿Por qué? Porque se establece un catálogo completo de derechos digitales que hay que tenerlos en cuenta, como puede ser el derecho a la desconexión digital, como puede ser el derecho al olvido dentro del mundo online, etcétera, el derecho a la portabilidad, ¿vale? Hay muchos derechos que hay que verlo cada uno en su contexto, ver si aplican o no, o cuándo hay que dar una respuesta favorable o no al interesado, y siempre, siempre, siempre en el plazo máximo de un mes. ¿Por qué? Porque si no le contestamos en tiempo y forma, también podemos infringir uno de los principios básicos del reglamento y ser sancionados. Aquí un poquito quiero que os quedéis con ese concepto cuando veis protección de datos, que es proactividad. Ese concepto está por toda la normativa de protección de datos y al final se trata de demostrar que he hecho todo lo posible para que mi organización, aunque haya tenido un fallo de seguridad, lo hubiera evitado, ¿vale? Al final lo que decía, mucha evidencia documental, ¿vale? Porque al final la palabra, el interesado dice una cosa y nosotros otra, pero los que tenemos la opción de la carga, los que tenemos la obligación, de la carga de pruebas somos nosotros. Por eso debemos dejarlo todo bien evidenciado y estructurado. También es importante que sepáis un poco las multas, ¿no? ¿Por qué ahora la normativa también la gente está más pro a cumplirla? Pues las multas han dado un cambio bastante grande, como hemos hablado, este reglamento europeo con unos baremos de multa bastante altos en comparación con la normativa anterior. Estamos hablando que si infringimos algunos de los principios básicos que hemos visto hoy aquí, estamos hablando de multas que pueden llegar hasta 20 millones de euros o el 4% de la cifra mundial, es decir, de tu facturación anual van a coger el 4% si es más alto que 20 millones de euros o 10 millones de euros hasta el 2% de esa facturación anual, ¿vale? De ese último año. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho, es un impacto económico bastante grande que pueden tener las organizaciones. Es más, si vamos a la siguiente, anteriormente, durante el año 2018, es verdad que las multas que veíamos venían en la misma línea de lo que establecía nuestra legislación anterior. Veíamos 3.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, pero no veíamos multas de millones de euros. Aquí os quiero poner algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque estos son multas recientes. Os ponemos una gráfica además para que vosotros veáis cómo han subido esas infracciones. No nos gusta hablar de multas, pero sí que sepáis que es una realidad que existe con nosotros. Os ponemos ahí, por ejemplo, una reciente de Vodafone de 8 millones de euros por varias normas, sobre todo por el tema de consentimiento, pero también una muy importante que ha salido muy reciente, que es otra de las sanciones que yo quería traer hoy aquí porque se habla poco de ella. Ya no es solo un daño económico que puede hacerlo, porque son multas de cuantiosa cuantía, ¿vale? Sino porque hay otra sanción que nos pueden imponer y que afecta mucho más que ese impacto económico y reputacional que pueda tener la empresa, que es que le prohíba tratar datos personales. Es más, recientemente seguramente será recurrida, pero se ha publicado una sanción de la agencia a Equifax, que es el de los ficheros de moroso, entre otras cosas, que le impone, además de 1 millón de euros de sanción económica, esa prohibición a tratar datos personales. Si a nosotros, nuestros negocios, nos prohíben tratar datos personales, realmente nos cierran todo. ¿Por qué? Porque yo, sin datos,
sin clientes, sin trabajadores, sin proveedores, no puedo desarrollar mi actividad comercial. Por lo tanto, es algo que tenéis que tener muy en cuenta, que ya no es solo que podamos pagar esa brecha, esas sanciones. ¿Por qué? Porque habrá entidades grandes, como puede ser Vodafone, puede ser otras muchas que hemos visto que han anunciado, puedan abonarlas, sino que también si me prohíben tratar datos, al final me han destrozado todo el negocio y tengo que reinventarme. Por eso es algo que sí os quería traer aquí, porque ya tenemos la primera sanción encima de la mesa y es algo que tenemos que valorar y tener en cuenta. Aquí un poquito también el resumen, ¿vale? De todas maneras, esta presentación la vais a tener, en el que os ponemos dentro de esta parte las multas más altas por sectores, ¿vale? ¿Cuáles son aquellas organizaciones que más han tenido, que más miradas han estado en los últimos años? Tenemos las entidades financieras, telecomunicaciones, suministro de gas, electricidad, agua, servicios de internet, videovigilancia, es decir, tenemos una serie de sectores que justamente son los que requieren de tener además ese delegado de protección de datos. ¿Por qué? Por la sensibilidad de la información que están manejando. Por lo que os dejo aquí un breve resumen para que vosotros podáis verlo, sacado además de una página oficial, y cualquier duda también la podemos ver al final o en otro momento. Y ahora os dejo paso con mi compañera Rocío, que va a hablar del segundo bloque del e-commerce, de ya más aplicado a la práctica. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayáis disfrutado de la presentación de Elena. Ahora vamos a ver un poco más cómo funciona dentro de la protección de datos, cómo funciona el e-commerce o el comercio electrónico, que realmente son dos realidades que vemos continuamente y que vemos que están muy enlazadas, pero que no son exactamente lo mismo, que puede ser quizás el primer fallo que nos solemos encontrar con la gente que te dice, no, pero yo tengo mi política de privacidad o tengo mi aviso legal, entonces yo esto lo tengo bien. Y como no, a pesar de que siempre nos vemos juntos, son dos realidades diferentes que además tienen legislaciones diferentes y tienen regulaciones muy diferentes. El concepto de comercio electrónico es muy amplio. Ampara muchísimas realidades, pero realmente lo podemos entender como las ventas que se generan por Internet que se realizan con pagos online. O sea, transacciones comerciales donde no hay una relación física entre las partes, sino que nos comunicamos a través de esa información, los pagos y todo esto a través de un canal de distribución electrónico. Esta realidad del comercio electrónico realmente tiene algunas ventajas que todos conocemos, sobre todo ahora en la nueva realidad del COVID y de la pandemia, pues nos facilita tanto llegar al cliente como comunicarnos con ellos, como que incluso ese cliente pueda darnos un feedback mucho más directo. A nosotros como usuarios, como consumidores, también nos permite pues coger y flexibilizar los servicios y los productos que queremos comprar, pero también tiene una serie de inconvenientes bastante importantes y entre ellos quizás lo más relevante sea esa falta de contacto físico y de relación física del cliente con el producto, que a veces crea una falta de confianza, ¿no? Y al final lo que hace la ley, toda la regulación para el comercio electrónico y lo que hacemos nosotros en realidad, lo que tendremos que trabajar es crear esa confianza y dar esa sensación de confianza al cliente. Nosotros le estamos diciendo al cliente que nosotros conocemos las regulaciones, que sabemos cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a ellas, que las estamos cumpliendo y que le estamos dando la mayor seguridad posible para que cuando decida comprarlo, sepa que está comprando el producto que está viendo, que está comprando el servicio que está viendo y que además nosotros conocemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y que vamos a respetar todos sus derechos, ¿no? Es un poco cómo funciona el comercio electrónico. Metiendo ya más en esa legalidad digital del comercio electrónico, del e-commerce, a pesar de que lo vemos mucho, como os decía antes, en la protección de datos y la contratación electrónica tienen dos leyes diferentes. Esta ley, que de hecho la habéis visto, porque también es la que regula el spam que estaba comentando mi compañera antes con las newsletters, ¿no? Esta LSSICE tiene, pues su objeto es regular los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica. ¿A quién afecta? Pues afecta a quienes presten servicios dentro de España
a quienes presten servicios desde otro estado, pero que tengan empresa física permanente en España, o aquellos que estén en otro estado, pero que ofrezcan sus servicios a destinatarios en España. Entonces, realmente, todo lo que nos vamos a encontrar dentro del territorio nacional va a estar sujeto a esa contratación electrónica. Engloba muchísimas cosas. Desde la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, que quizás es la que más conocemos y con la que más cómodos estamos. El suministro de información, actividades de intermediación de suministro de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes, la copia de páginas de Internet, la provisión de instrumentos de búsqueda y de enlaces a otros sitios web, o básicamente cualquier cosa que represente una actividad económica para el prestador dentro del ámbito digital en el que nos estamos moviendo, ¿no? Esta ley tiene una serie de aspectos que son particularmente relevantes cuando estamos hablando del comercio electrónico. Exige tener un apartado que esté de forma permanente accesible con información general que sea claramente identificable, pública y gratuita. Es decir, un aviso legal. Lo hemos visto en todas las páginas, siempre de baja abajo, nos vamos a la parte del pie de página y veremos la política de privacidad, la política de cookies, el aviso legal. ¿Qué tiene que tener este aviso legal? Pues tiene que tener unos datos identificativos sobre la empresa o sobre el autónomo, que es quien está realizando su servicio. Tiene que tener datos sobre dónde tengo el servidor, esta página dónde está hospedada, cuál es el dominio. En caso de que tenga algún problema con el servidor o con el hospedador de la web, ¿dónde podría dirigirme? Y ya no solo eso, sino en caso de que yo rellene un formulario en esta página o hay algún problema con el servidor y ese servidor tenga una brecha de seguridad, es importante que yo conozca, si me interesa conocerlo, quién es ese proveedor de servicio en caso de que, por ejemplo, me llegue un email diciéndome que ha habido una brecha de seguridad. Que yo sepa identificar, vale, pues esta brecha de seguridad proviene de esto y que le preste atención y no simplemente la ignore, por ejemplo. ¿Qué más tenemos que incluir en este aviso de legalidad? Pues también condiciones nuestras, las condiciones del uso del portal, la exclusión de responsabilidad. Si un usuario coge nuestras imágenes, pues esa protección de la propiedad intelectual e industrial de la página. Mi derecho de exclusión, ¿a quién podría yo excluir del uso de la página si no me interesa cómo está usando la página o si no me va en contra de cómo yo espero que se use? También es importante la mención a los menores de edad y quién puede usar la página y a quién va dirigida esta página, si esa página va dirigida solo a mayores de 18, si va dirigida a mayores de 14, nunca puede ser menores de 14, y cuáles son las medidas de seguridad de la página, que normalmente para una página web va a ser el certificado SSL. Eso siempre lo veréis cuando accedéis a una página y veis, os vais a la barra de la dirección y os pone HTTPS. SS es un certificado SSL que normalmente suele tener un servidor y que mencionamos en este aviso legal. También nos pide que tenemos que incluir información de carácter general sobre el servicio o los productos que estamos ofreciendo. Pues qué tarifa tienen, si se aplica IVA, qué tipo de IVA se le aplica, cuáles serían los gastos de envío. La información específica sobre el proceso de compra y contratación. Esto normalmente lo vamos a encontrar en lo que llamamos los términos y condiciones o en las condiciones generales de contratación. Esta página, o sea, esta parte de nuestra página, si nos dedicamos al comercio electrónico, es esencial, porque estas condiciones generales de contratación o estos términos y condiciones es el contrato que va a regular mi relación con el usuario, con el consumidor. Lo que no aparezca en esta página, lo que no aparezca en estos términos y condiciones, y si el usuario no tiene acceso a ello, no podemos exigirlo posteriormente, porque evidentemente al ser un comercio online en el que no tenemos una relación directa con el usuario o que simplemente no vamos a ver, no vamos a firmar este contrato específico con cada persona que acceda a nuestra página o que compre uno de nuestros servicios, es importante que esto esté regulado y hay determinada información que tiene que aparecer. Esta información específica de la compra y la contratación, el IVA, las tarifas, cuáles son nuestras responsabilidades, exactamente qué servicio o qué producto estoy vendiendo.
Eso es uno de los problemas que nos encontramos muchas veces, que el cliente tiene una idea sobre el proceso o el servicio del producto que está comprando, que no es exactamente lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, todos esos detalles, todas esas responsabilidades a las que yo me obligo y a las que obligo al usuario, es muy importante que estén recogidas en esos términos y condiciones. ¿Cuáles son las comunicaciones comerciales por vía electrónica? Lo que comentaba mi compañera de las newsletters, que den su consentimiento, que conozcan que si nos permiten usarla le vamos a enviar esta información, el deber de retención de los datos relativos a las comunicaciones electrónicas. Y es importante saber que aquí también tenemos unas sanciones y unas infracciones que son distintas de la protección de datos. Pueden sancionarnos por no tener la política de privacidad accesible y por no tener unos términos y condiciones bien escritos. Es importante que además son también unas sanciones significativas. Y ya finalmente por comentar un poco pues cuáles son las perspectivas actuales del comercio electrónico, ¿no? Porque es un mundo que la ley del comercio electrónico es una ley bastante antigua y no solo ha cambiado la tecnología, no solo ha cambiado la perspectiva en estos años desde que se aprueba la ley, sino simplemente en este último año, el mundo del comercio electrónico ha dado un vuelco importante. Muchas empresas se han visto incluso obligadas a pasar al ámbito electrónico por la pandemia. Y el problema ahí es que esa prisa o esa necesidad ha llevado a que muchas páginas o a que muchas empresas lo hayan hecho mal y que tengan ciertos problemas. Entonces, es importante, ahora que ya hemos tenido un poco de tiempo, que ya hemos podido respirar, pues pararnos a pensar y a revisar si lo cumplimos todo, si está bien, si cumplimos todas las responsabilidades. Tenemos que tomar conciencia de que el comercio electrónico es una realidad que ya no se va a ir, podrá cambiar, podrá evolucionar, cambiará igual que cambiamos los usuarios, los consumidores, pero es una situación que está aquí para quedarse. Y tenemos que aprender a trabajar con ello, a crear esa confianza y a mejorar esta relación entre consumidores y empresas para que sea lo más efectiva posible. Es importante tener en cuenta el tema de las amenazas, lo que comentaba mi compañera, el phishing, el malware, estas distintas amenazas que siempre están en la cabeza de todos cuando estamos comprando por internet, me robarán los datos, se filtrará, ¿qué pasará aquí? Es importante que esa confianza, por ejemplo, con el tema de los sellos de confianza, que hay varios, desde administraciones públicas, la Unión Europea, administraciones privadas, tenemos también las ISO, todos esos sellos de confianza, pero al final generar esa conciencia tanto en las empresas como en los usuarios de que todos conocemos cuáles son nuestros derechos, todos conocemos cuáles son nuestras obligaciones, todos los cumplimos y todos nos beneficiamos de que lo hagamos bien. Tanto las empresas porque van a tener más movimiento, porque los usuarios se van a sentir mucho más cómodos, como los usuarios porque saben que las empresas no van a estar intentando sacarle dinero, que no van a estar intentando aprovecharse de ello. Y ya con esto lo dejamos un poco así concluido. Me gustaba terminar así. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, vamos a pasar ahora a ver si tenéis algunas preguntas. Ahí. Vale. Ahí el para debatir. Bueno, sí. Vale, tenemos una pregunta. Tengo entendido que en 2022 desaparecen las cookies. ¿Cómo afectará esto a la política de protección de datos? Al final, que desaparezcan las cookies yo lo veo difícil, ¿vale? Porque al final hay muchas organizaciones, muchas aplicaciones, los conocemos todos, los grandes que se nutren de ellas. Como es Google. Google es una de las plataformas más gordas que se nutre de las cookies, de esa publicidad, de esos contenidos. Entonces, yo creo que desaparezcan es bastante complicado. Lo que sí se va a hacer es cada vez regular más y limitar más ese uso. Como ya hemos visto, el cambio que dio desde octubre del año pasado sí que se ha limitado bastante con esa configuración de preferencias. El problema que tenemos actualmente también es que las conciencias de los interesados, porque tú le preguntas a un interesado si sabe lo que son las cookies o si se para a leerlas y realmente todo el mundo le da que acepta sin ni siquiera pararse a saber, oye,
¿Es una cookie? ¿En qué me puede afectar? ¿Por qué me están informando? ¿Por qué cada vez que entro a Google me pide que acepte? Entonces, hasta que esa conciencia no cambie, veo que al final las organizaciones se van a seguir aprovechando de que nosotros pues, queremos seguir viendo la página web, queremos seguir viendo esos contenidos y también son muy listas porque al final lo que ves el banner te ocupa casi la pantalla completa, entonces no te deja mucha opción a no aceptar el resto de cookies que no son obligatorios. Entonces, realmente la veo difícil, pero si pasara tenemos que adecuar y realmente la protección de datos, si desaparecen las cookies no va a afectar, sino que seguiremos ampliando más lo que es el nivel de protección de los interesados. Sí, aunque al final, aunque desaparezca la cookie en sí como pues lo que es una cookie, lo que esa pequeña forma de recoger esa información, independientemente de que aparezca la cookie, el problema o no problema, sino la esencia de las cookies no es la cookie en sí, no es la forma en la que yo recojo esa información, sino la información que recojo y al final exactamente es eso. Google y Facebook se reinventarán, pero no va a desaparecer es porque al final les conviene y les interesa. Y el otro día lo comentábamos con una colaboradora que se dedicaba, por ejemplo, a las redes sociales y te decía, es que yo acepto las cookies porque a mí me gusta que la información que me sale y que los anuncios que me salgan estén adecuados a lo que a mí me interesa. Y hay gente que te va a decir que no, que prefiere, que ellos no quieren saber nada o incluso el problema que nos podemos encontrar, que ya no es solo la cookie específica de que yo he entrado en una página y me vaya a enseñar unos anuncios de Converse, que era lo que yo hablaba, sino que esas cookies crean un rastro de cuáles son nuestros intereses, de qué me interesa. Si yo estoy buscando Converse, eso puede dar la información cuando lo unes con el resto de las cookies que yo he estado usando, de cuál es mi nivel económico, cuáles son mis intereses, dónde vivo, más o menos dónde me muevo. Entonces, al final, esa recogida de información no va a desaparecer. Cambiará la forma porque, evidentemente, la tecnología es exponencial y probablemente pasemos a otra forma que recoja muchísimos más datos de los que nosotros queremos que recoja, que habrá que regular de nuevo. El objetivo de la privacidad de datos al final va a ser siempre el mismo. No es que no se usen las cookies, es que el usuario sepa qué información está recogiendo y que yo tenga el control sobre qué información quiero dar. Y eso, que yo pueda decidir si a mí me interesa que me salgan los anuncios de Converse o no. Al final eso es un poco la idea, pues cuando desaparezcan las cookies habrá que ver qué pasa qué otro mecanismo inventan y cómo lo regulamos prácticamente desde cero de nuevo. ¿Cómo afecta la lista Robinson a web e-commerce legalmente implantada? Vale, al final, la lista Robinson, ¿vale? Por aquellos que no sepan lo que es una lista, tú te puedes dar de alta, ¿vale? Las organizaciones tienen la obligación de consultar estas listas para saber quiénes han dado y pueden ser sancionadas si le envían comunicaciones a aquellos que ya han manifestado ahí su oposición a cualquier tipo de comunicación comercial. ¿Qué pasa? En relación con el e-commerce, también tendremos que tenerlo en cuenta porque para el envío de esas comunicaciones electrónicas la tendremos que tener en cuenta, pero al final es eso. ¿Cómo afecta? Pues igual que en protección de datos a cualquier página web o a cualquier negocio. Si tú quieres hacer ese envío de comunicaciones electrónicas, es más, si tú estás dado de alta en la lista Robinson y te llegan, salvo que yo organización pueda evidenciar que tú te has dado de alta posteriormente en un boletín de noticias, que eso también pasa. Yo me he dado de alta en la lista Robinson, pero luego cojo en una página web que me interese, me doy de alta o acepto el envío de comunicaciones. Al final, ese sí tiene legitimación para tratar tu información. Por lo tanto, la organización, como siempre hablaba, que tenga las evidencias suficientes para decir que ha podido enviar ese comunicado y que lo ha hecho lícitamente. Por eso es importante esas evidencias. Si posteriormente se ha dado de alta la lista Robinson, sí que tendremos que revisarla y ver y verificar, pero si lo ha hecho a posteriori, sí que tendríamos nosotros esa legitimación que nos va a amparar y nos va a permitirme enviar esa comunicación. Creo que está un poco cortado. Vale. ¿Sí? A ver, buenos días. ¿Tiene la Junta de Andalucía alguna institución que ayude a los autónomos con el tema de protección de datos para saber si lo está haciendo o si lo está haciendo se encuentra dentro de lo legalmente permitido? Gracias. Entonces yo creo que va más para que nosotros sepamos, a ver, en la Agencia Española de Protección de Datos tenéis una serie de herramientas que os ayudan un poco a verificar por vosotros mismos si puedo estar o no.
Nosotros desde nuestra consultora lo que hemos provisto son auditorías totalmente gratuitas. Es más, no tienen ningún tipo de compromiso. Lo que hacemos es ayudar a eso, a los autónomos, a las pymes, organizaciones, a saber cuál es su nivel de cumplimiento y qué es lo que requieren. Al final nosotros nos prestamos. Pero es verdad que no sé si tiene alguna institución, o a lo mejor en relación, por ejemplo, los colegios profesionales, nosotros que sí que estamos en el de economistas, sí que pueden tener una fórmula de que le dan unas ventajas, le dan unos servicios, pero va a depender de lo que tenga ese autónomo o donde esté inscrito. Habría que ver cada caso, pero bueno, posteriori, cualquier cosa que necesitéis, nosotros investigamos y os podemos ayudar un poquito a ser más específicos. Había puesto en la diapositiva, que no sé si se ha quedado suficiente, había puesto nuestros datos de contacto por si alguno tenía alguna duda un poco más específica o que no, por no ponerla en un foro tan público, pues que nos podéis mandar un email, nos podéis llamar sin problema y os la resolvemos, o por lo menos lo buscamos y os damos respuesta. Vale. Mira, de todas formas, como va a estar subida la... Sí, vale. Nosotros la vamos a compartir. Ahí aparecerán los datos de Rosy y de Elena, ¿vale? Están haciendo preguntas también por el chat. Vale. Mira. Buenos días, muchas gracias. ¿Queréis dirigir el e-commerce desde España a terceros países? Exportación. ¿Podéis darnos ejemplos de páginas bien construidas a nivel jurídico que exporten? ¿Qué sabéis del sello e-commerce? La persona tiene varias. Dale tú algunas nociones, no obstante, Lola, escríbenos porque hay determinadas cositas aquí muy interesantes que te vamos a poder dar información si estás metida en temas de temas internacionales, de ver por qué, porque es verdad que a nivel europeo sí que existe una normativa, pero que regula solo a nivel mercado interno, no fuera. Tenemos que hacer ahí un juego entre normativas de terceros países y la normativa europea. Claro, al final lo que pasa es eso, igual que en España, la Ley de Comercio Electrónico de España incluye a todo lo que se haga dentro del territorio nacional y da igual donde estés tú, dentro de a nivel Europa y a nivel Comunidad Europea sí que hay una legislación específica, pero esa legislación específica es solo a nivel de mercado interno. Si nosotros queremos exportar a otro país de la Unión Europea, que realmente eso, cumpliendo la legislación española, cumplimos la legislación europea, porque las normas españolas tienen que estar armonizadas a las europeas. Si queremos exportar fuera de la Unión Europea, ahí ya tenemos que ver específicamente dónde estamos exportando. Habrá países donde tengan más regulación, entonces vas a tener que adaptar la regulación española a esa regulación. Habrá países donde haya menos y con la regulación española ya sea suficiente. Al final eso es un poco lo que juega ese, vamos a ver qué obligaciones tienes, porque quizás ya lo cumple directamente, si lo cumplimos las más estrictas, cumplimos todas. Entonces ahí hay que tener más cuidado. Ejemplos de páginas bien construidas a nivel jurídico que exporten, así ahora mismo. Nosotros te lo miraremos. Te lo puedo enviar. Si nos dejas tu correo o si nos mandas un correo a alguna de las dos, te la podemos dar, te pasamos algún ejemplo, pero ahora mismo así... Probablemente las grandes, si te vas a grandes empresas que sí que... Hombre, que Amazon es un ejemplo de comercio electrónico que la verdad que está muy bien montada. ¿Por qué? Porque le interesa. Es que en el momento que Amazon no cumpla bien con las normativas, va a ser también un foco de que todas las empresas que al final compiten con Amazon, también entre empresas, queramos que no, se suelen denunciar unas a otras. ¿Por qué? Porque si yo me quito de la competencia a una importante, voy a entrar yo en juego al segundo. Por eso es tan importante que cumplamos bien. Normalmente las grandes cumplen, aunque quitando a Facebook, a otras redes sociales, otras aplicaciones que normalmente están muy miradas. ¿Por qué? Porque hacen tratamientos que a ellos mismos se les escapan de su control, pero siempre van a estar en el foco de mira. Entonces, puedes ver por ahí, pero no obstante, si tú tienes un comercio que vais a exportar, lo veremos en conjunto y en detenimiento de lo que vais a hacer vosotros, qué producto se trata, qué información vais a tratar, etcétera. Porque todo eso va a influir. Vale, la siguiente. Entiendo que tanto la aviso legal como la política de privacidad como la política de cookies son obligatorias, pero para el cliente es prácticamente imposible poder leer todo ese contenido. ¿Dónde está la claridad y fácil comprensión de que se hablaba al principio? ¿No hay forma de hacerlo más breve y comprensible? Sí, es lo que intentamos siempre, ¿no? Ya no solo, bueno, tiene que estar toda esta información, pero por lo menos que esta información esté lo más digerible posible, porque es verdad que es mucha información.
la forma más fácil es pues dividirla en esas 3 páginas, ¿no? Para que el usuario, una vez que entre, sepa dónde tiene que dirigirse. Ponerlo lo más claro posible dentro de que va a haber cosas que son técnicas, por ejemplo, la política de cookie, una de las cosas que te exige es que explique qué es una cookie, que a mí me parece una muy buena idea, ¿no? Tendré que explicarte primero de qué estamos hablando. Siempre intentamos ya dentro de la obligación pues hacerlo lo más ligero posible, que esté claro, que esté por apartado. Siempre la maquetación ayuda mucho, aunque parezca que no, el hecho de que sean listas, de que tengamos los títulos. Y esa información por capas, que sí que es una novedad a nivel nacional, que en el reglamento no te exige, pero que sí que facilita mucho el hecho de que cuando tú vayas a rellenar un formulario no tengas que leerte una política de privacidad entera, sino que simplemente vayas a tener los datos que te hace falta saber de forma más inmediata. Sí que a nivel europeo hay mucho tema de accesibilidad en Internet, ya simplemente no solo porque sea fácil para el usuario medio, sino para la gente que tiene quizás más problemas, que tiene discapacidades, que pueda acceder también a esa información. Pero son propuestas que ahora mismo están tienen poco desarrollo. Pero sí, claro, dentro de esas obligaciones, intentarlo poner lo más claro posible, que sea entendible para cualquier usuario, en un lenguaje que no sea específicamente técnico, aunque sea todo lo que tengo que poner. Quizás lo más difícil es en los términos y condiciones, que al ser un contrato tiene un lenguaje muy contractual y es importante que sea entendible, pero que a la vez sea técnico y tenga el significado que debe tener. Vale, habéis dicho que es obligatorio poner el aviso legal del sitio donde está hospedada la página. ¿Hay que identificar a la empresa hospedadora también? A ver, aquí hay varias partes, ¿vale? Porque una de las cosas que yo tengo que tener control de la información. Tener el control de la información es que yo tengo que conocer los terceros que también pueden tener esa información, ¿no? En este caso, el que hospeda la página web. Pero eso también puede poner en riesgo la protección o que esa empresa sea atacada precisamente porque sabemos dónde se hospeda. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente, salvo que sea el mismo desarrollador de la página web que va a conocer el que hospeda la página web, a veces esa información la reservamos, pero sí que podemos dar nociones de algún hipervínculo, algo para que yo no le identifique directamente ni te diga quién es y dónde está, pero sí te dé una breve orientación. Esto al final también lo hace mucho de lo grande. Cuando tú contratas una cloud, muchas veces no te dice dónde está en concreto, pero sí que te asegura que está dentro del espacio económico europeo. ¿Qué es lo que necesitamos aquí saber? A priori es si está dentro o no de Europa. ¿Por qué? Porque si ya está fuera, vamos a entrar en una transferencia internacional de datos que solo puedo realizar transferencias internacionales de datos a países que tengan un nivel de protección que sea adecuado al reglamento o exista algún convenio o acuerdo con la Unión Europea o me dé alguna homologación o alguna certificación. Por eso, vamos, tú al final tienes que identificar si hay transferencias o no internacionales de datos. No es lo mismo que el hospedaje esté aquí dentro de Europa a que esté a lo mejor en China o esté en otros servidores que por precio sale más económico, pero la seguridad no es la misma. Un poco vamos en ese sentido. Tienes que decir al menos si está dentro de Europa, si está tal, aunque no quieras decir el nombre directamente. Si es verdad que si un interesado a título individual te pregunta en concreto, oye, yo quiero saber dónde está el hospedaje, ya ese sí en particular se le va a contestar, porque ha ejercitado uno de sus derechos de deber de información. Pero no hay que ponerlo en todo ni darle tantas pistas porque también se puede poner en riesgo la protección de la seguridad de esa página web. Sí, normalmente se suelen poner cuando son páginas tipo Shopify, son empresas que se dedican específicamente al hospedaje de páginas web y que son páginas grandes que incluso te dan ellos mismos, oye, este es el contacto, aquí lo tienes que dirigir, a este email y esta es la dirección. O, por ejemplo, empresas que sean multinacionales que puedas poner la dirección específica que tengan para Europa y que no tengan la dirección que haya en Estados Unidos, que todo eso sí que hay que ponerlo, pero quizás esos hospedajes más a nivel del propio desarrollador es quien hospeda la página, eso no es particularmente necesario, pero sí que tienes que responder si un usuario te lo pregunta. Vale. Muchas gracias por esta exposición, gracias a ti. Estaría bien una webinar con un caso práctico para ver claramente en qué se traduce tanta teoría. Estupendo, nosotros estamos abiertos a opciones, al final siempre dependemos también de la Confederación, que lo estime oportuno, pero por lo menos una primera introducción es lo que siempre le decimos también a nuestras empresas. Al trabajador no le puedo decir qué tiene que cumplir
si no sabe el motivo de por qué tiene que cumplirlo. Cuando ya conoce el motivo, es más fácil hacer esos casos prácticos. Por eso también os decía que esa auditoría gratuita que ofrecemos, que además si aprovecho y contesto a Ana de abajo, que no tiene por qué ser andaluza, puede ser cualquiera de lo que habéis existido hoy aquí. Lo importante que vamos a ver es vuestro contexto, porque es verdad que hablar en términos generales de todo es muy complicado, además en una hora, por eso nosotros nos ofrecemos y es totalmente gratuito a ver eso, pero sí que otro día podemos hacer algo más práctico que veáis puesta en la marcha con un ejemplo ficticio, obviamente, pero que podemos ponerlo todo más organizado y más a nivel práctico, pero teniendo esta primera parte como introducción. Y yo creo que no tenemos más, ¿no? No. Vale, estupendo. Mira, otra más. Sí, no hay problema en el idioma, salvo que no sea algo ya más complicado. Es verdad que ahora mismo en inglés y en español estamos capacitadas en lo que es el equipo y en caso de requerirlo pues también podemos tirar una colaboradora traductora en otro idioma. Pero a priori no hay ningún problema. Y nada, si no tenéis más, yo agradecer vuestra participación y espero que os haya resultado interesante o al menos práctico para vuestro día a día en vuestros negocios y agradecer de nuevo a la Confederación esta oportunidad. Pues nada, desde la CEP, daros las gracias, Elena, Rocío. Ha sido una jornada pues bastante interesante. A mí la primera parte me ha asustado un poco, ¿no? Porque como yo estaba por entrar ya en la web a ver si lo teníamos arriba, estaba viendo ya la monta, ¿no? Pero muy interesante, quedamos en lo que han pedido, a lo mejor puede ser un caso práctico, que lo iremos probando y lo estudiamos para una próxima jornada, ¿vale? Y nada, ya despediendo de vosotros, si tenéis alguna consulta, nos la podéis hacer en la Confederación de Empresarios de Sevilla o directamente a Elena y Rocío, que ya os digo que tendréis todos los datos colgados en la web. E incluso la ponencia. El vídeo también estará colgado en unos días, así que, nada, despedimos y muchas gracias nuevamente. A vosotros. Bueno, hasta luego. Hasta luego.